¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad y como ustedes pueden ver, tenemos a dos tremendos personajes, dos tremendos invitados para conversar de este tema que está complicando a la gran mayoría de las comunidades. Antes de saludarlos a ellos, tengo el gusto de saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominio. Ahora sí, quiero empezar porque en alguna parte se dice, ¿verdad?, que en la antigüedad, ¿verdad?, tiene mando, algo por ahí, ¿verdad? Rango, Y Otorga rango. produce rango, ¿verdad? O algo así, sí, conduce rango. otorga rango. Quiero saludar a un amigo del programa, ya ha estado muchísimas veces, pero es una eminencia en el tema, por lo tanto, por eso lo vamos a seguir invitando muchísimas veces más. Él es José Manuel Figueroa, abogado y experto en la ley de copropiedad. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, muy bien, pues Aníbal, muchas gracias. Se agradece tu invitación. Como siempre, un agrado estar en este programa y conversar de temas entretenidos, por lo menos para los que nos dedicamos a este tema. Y además, esta vez, compartir el panel con otro abogado que tú ahora vas a presentar. Así que es un agrado y de repente también enriquece tanto a uno como a los que escuchan cuando te pueden haber incluso miradas distintas sobre un tema y eso ayuda. ¿M? Sí, perfecto. También saludamos a Fermín Oyarzún, él, por supuesto que es abogado y experto también en la ley de copropiedad. Es mucho más joven que José Manuel, No, pero también en conocimiento, ¿verdad? Tiene bastante peso. Fermín Oyarzún, ¿cómo estás, Fermín? Qué gusto de muy tenerte bien. nuevamente en el programa. Gracias, muchas gracias. No, no soy tanto más joven. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Siempre es un agrado estar aquí en estos conversatorios, sobre todo tú lo definiste bien, una persona que para mí, y no es porque esté acá, se lo he dicho a varios compañeros de profesión más, es probablemente el abogado que más sabe de copropiedad en Chile. Y es literalmente el que escribió el manual. Uno dice, no, este gallo escribió bueno, él literalmente escribió el manual de copropiedad del que estudiamos todos. Así que siempre es un gusto porque además salen cosas interesantes en las conversaciones, se va creando contenido. Y un contenido importante es justamente el tema que nos convoca hoy, que está relacionado con las modificaciones al reglamento de copropiedad. Tenemos conocimiento de que a pesar de, y ya vamos a hablar del tiempo, a pesar de esto, hoy día la gran mayoría de las comunidades todavía no ha empezado con este trámite. La primera pregunta que quiero hacer para quien se atreva a contestarla es que la ley habla de modificar este reglamento de copropiedad, pero ¿qué diferencia hay entre modificar el reglamento de copropiedad y hacer uno nuevo aprovechando de que está esta situación? ¿Es factible? ¿Hay diferencia? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, te respondo yo, Daniel, si querés. Bueno, Primero darle las gracias a Fermín por su palabra, la verdad que, bueno, no, yo nunca he sido creído, así que entre que me pongo colorado, quizás cuando me dicen algo así, pero bueno, encantado y vuelvo a insistir que es un agrado para mí estar con Fermín aquí conversando. Mira, yo quizás voy a ser un poquito más aguja con la pregunta, o con la respuesta más bien. Es curiosa la ley en los artículos 99 y 100 habla de la derogación de la ley, la aplicación de la ley en las comunidades que se regían por la ley de venta por piso y las que se regían por la ley 19.537. Esto la verdad nunca yo lo he comentado, pero siempre me ha llamado la atención que si uno se va al tenor literal exacto de lo que dice el artículo 99 y el artículo 100, uno de la ley 21442 debería concluir de que la obligación de ajustar el reglamento de copropiedad es solamente para los reglamentos que fueron otorgados bajo la ley 19.537 y no los de la ley de venta por piso, porque el artículo 100, inciso segundo, dice, las comunidades de copropietarios que se hubieran acogido a la ley 19.537 se regirán por la presente ley desde su publicación, debiendo ajustarse los reglamentos de copropiedad a su disposición en el plazo de un año. Pero no habla de la ley de venta por piso. La ley de venta por piso le da un efecto, una reacción muy mala en el artículo 99 que le da como un efecto retroactivo a los reglamentos de copropiedad, pero no dispone que deben ser actualizados. Ahora, yo creo que aquí, no sé, bueno, lo hice yo presente cuando
que se estaba tramitando el reglamento de la ley. Fue una de las observaciones que le hice yo cuando hubo esta consulta ciudadana, pero la verdad que no tuve respuesta y no, literalmente en buen Solo chileno no me pescaron, ¿ah? Pero antes que siga para contestar la mm, pregunta, digamos, la pregunta que te voy a hacer ahora es solamente basada en mi ignorancia. ¿No será que en la ley 19.537 en alguna parte se establecía que debía ajustarse la ley de no. piso a la nueva ley, a No, la porque 19? decía podrán. ¿Ah? Ah, ya. El término que ocupaba la ley anterior, la ley 19.537, en cuanto le da el efecto a los reglamentos de copropiedad, decía que podrán modificarse o actualizarse, y en el intertanto, dice, se seguirán rigiendo por las normas de su reglamento de copropiedad, y ahí es donde metía, salvo que por un acuerdo unánime los copropietarios decidieran aplicar la ley en estas cuatro materias que ha sido tan debatido, que los porcentajes de dominio, porcentajes de pago, derechos de uso y goce exclusivo y cambio de destino de unidades. ¿Ah? Pero Ya. es una redacción bastante curiosa la de la actual ley, y yo pensé que con el reglamento, claro, el reglamento no puede entrar a modificar la ley, pero quizás podría haber sido eh, igualmente hacerlo aplicable, porque en estricto rigor, si nos vamos a lo que dice la ley, es bien absurdo que reglamentos que son hechos en el siglo pasado, ¿no es cierto?, bajo Sí, la ley que empezó a regir el año 37, no ya. tuvieran la obligación de actualizarse. Sin embargo, los que fueron otorgados los últimos veintitantos años sí tienen que actualizarse. Es bastante Claro. absurdo. ¿Mm? Oye, un dato curioso que yo creo que a nadie le va a importar, pero tengo el orgullo de mencionarlo. Ahora que dice en 1937, que es cuando se divulgó o salió la ley de piso, solamente en el mundo había una ley de copropiedad anterior, que era en Turquía, que fue en el año 1914. O sea, el segundo país del mundo que tuvo ley de copropiedad fue Chile. Un dato que a nadie le Mira, va a yo importar, no pero por lo quiero, menos lo quería comentar porque yo lo sé. no Eso lo quiero, quiero. está bueno el dato, Ah, no no. quiero aportillar el dato, ¿ah? Pero también en los vikingos, no, broma, en realidad la ley de venta por piso, esta es una opinión súper personal, porque en lo formal es una ley de copropiedad, sin duda alguna, Sí, pero si tú la revisas en detalle, eh, es lo que mucho regula más. es una forma de cohabitación con unidades, que era una realidad que casi no, que existía en Chile, pero mucho menos, eh, de cohabitación como si fueran, a mi juicio, como si fueran casas que están en la misma edificación. Entonces, si uno revisa esos reglamentos, eh, de las 15 páginas, porque son muy cortos, de las 15 páginas, los reglamentos de propiedad anteriores al 97, 10 páginas hablan sobre la individualización del inmueble, la superficie, las que había, los deslindes, los propietarios, se dedica a hablar de los propietarios, quién adquirió antes, y después un par de cosas de copropiedad. ¿Ah? Efectivamente, lo formal es la primera ley, pero es impresionante también pensar que nos pasamos 60 años. Ya el año 97, muchas personas vivían en copropiedad hace ya muchos años, y no existía una regulación, entonces era todo bastante artesanal. Yo quiero complementar un poco, si me permiten, la respuesta de José Manuel respecto a lo confuso que son estas dos disposiciones, y quiero sumarle otra disposición más, que es el artículo primero transitorio de la ley. Eh, Porque el artículo primero transitorio dice que se tienen que dotar, no, estoy parafraseando, no lo dice así, pero dotarse de un reglamento las comunidades que se crearan antes de esta ley, o sea, antes del 2022. Cuando en estricto rigor, la gran mayoría de las comunidades se dotaron, o sea, la expresión es muy mala porque ya tenían un reglamento. ¿Te fijas? Probablemente lo que quiso decir es adecuar el reglamento, como lo dice antes, en el 100 o el 99. Lo otro es que las sanciones tampoco están muy claras. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que los administradores que nos están escuchando no van a estar muy felices porque hay algunos que están haciendo, digamos, malabarismos para lograr que los comités se pongan las pilas con esto, y algunos les pasan, tratan en el fondo, pasarles algún gol con la facultad. Algunos dicen, no, es que el banco no, que es cierto, pero que los bancos no nos van a aprobar los poderes si no lo hacemos. Lo cierto es que no va a llegar probablemente nadie de la serie mía a pasar una multa, porque no está No, contemplado. no. Pero sí está la sanción latente de que se aplique el reglamento tipo. Y el Oye, reglamento tipo, en realidad no le sirve a nadie, pero la gran gracia del reglamento es la regulación interna propia de cada espérame, comunidad. ya vamos a llegar a esa parte, pero todavía ninguno de los dos.
muy buenos abogados no me contestan Ah, ya, ya la sé. pregunta de No fondo. respondimos Espérate, la pregunta. pero Aníbal, ¿Qué yo te lo voy a diferencia? responder, pero que quiero ahondar en lo que dijo Fermín, que es importante, que yo tengo, yo tengo un punto de vista distinto o una mirada distinta de ese artículo transitorio y de cuándo se aplica el reglamento tipo. Acordémonos que bajo la vigencia, la ley que estamos hablando de la ley de venta por piso, de la 6071 del año 37, no era requisito para que fuera acogido un edificio a la ley de venta por piso en ese momento, el tener un reglamento de copropiedad. Era facultativo y no era obligatorio. Y es por eso que hay muchas comunidades hasta el año 97, desde el año 37 hasta el año 97, que no tenían reglamento de copropiedad. Y hacerlo era prácticamente imposible porque había que hacer comparecer a todos los propietarios en una escritura dictando el reglamento. Entonces yo creo que este artículo primero transitorio creo que está justamente pensado en aquellas comunidades que no tienen reglamento de copropiedad, que son justamente las que yo estoy señalando, y que automáticamente se le aplica el reglamento tipo, que no es el reglamento de la ley, porque hay gente que lo confunde. Es otro reglamento que se dictó por el Ministerio de la Vivienda el año 2023. Ese no tuvo reparos de la Contraloría, parece que no fue Contraloría, yo creo. Y ese es el que se aplica, ¿ah? Para las comunidades, para mí entender, que no tienen reglamento como podrían ser las del año 37 en adelante hasta el año 97. Ahora, te voy a responder lo que tú me preguntas para no aparecer que me estoy corriendo con la pregunta. Aquí la ley lo que dice en el artículo 100 es que las comunidades deben ajustar los reglamentos de copropiedad conforme a la nueva ley. Eso de ajustar, creo que, bueno, en términos más o menos amplios, pero yo lo entiendo, que deben ajustarse solo a aquellas normas que se contraponen con la nueva ley y no todo el reglamento. Ahora, si uno quiere dictar un texto refundido y único, lo puede hacer. Quizá lo podemos conversar un rato más, qué es lo que conviene, si es práctico no hacerlo así, pero en estricto rigor lo que uno debe hacer, la obligación que hay, digamos, es ajustar el reglamento conforme a la nueva ley. Si uno le quiere meter otras conductas y quiere aumentarle otras cosas, Y puede el ser una momento. oportunidad, aunque tal como lo estabas diciendo tú, Aníbal, este proceso de que el administrador presione al comité y el comité se mueva y que los copropietarios logren entender. Oye, me pasó recién, y con esto termino para no alargarme, pero que una comunidad, un copropietario votó en contra del ajuste al reglamento porque estimó que en el reglamento tenía que venir reglamentado todo lo que era la ley Karin. Y por eso votó en contra. Ya, Entonces, te fijáis, bueno, desconocimiento llego hasta total. ahí. Ok, Sí. gracias, José Manuel. Fermín, ¿por qué la ley establece que hay que modificar o ajustar los reglamentos de copropiedad? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no se hizo eso la vez anterior, digamos, con la 19.537? ¿Qué Sí. pretende la Es una autoridad? buena pregunta. Yo te diría que yo tengo una teoría al respecto. Y esto es lo que siempre le digo a mis clientes. Los reglamentos de copropiedad, si tú te fijas, y ustedes dos los conocen muy bien, es una estructura bastante similar entre ellos, eh, tienen un fin 100% publicitario, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno revisa un reglamento de copropiedad, dictado después del año, digamos, bajo la ley anterior, bajo la ley 1937, probablemente el 90% de las disposiciones son una repetición de la ley. De la ley, Entonces, al pie de la yo letra. tengo la sensación de que la ley obliga a adecuar los reglamentos, a ajustar, como dice el texto, debido a que se hace una serie de modificaciones que son algunas estructurales, otras más bien decorativas, pero que tienen que estar en conocimiento. Y eso entonces, y por eso obliga a adecuarlos para que se mantenga este traspaso de la ley y el reglamento siga siendo un elemento de publicidad para los copropietarios, que no van a abrir la ley 21.442 y su reglamento y cotejar en un idioma que es bien inentendible, no porque sea esta ley, sino porque es un lenguaje más bien legal, ¿no? Lo que nos lleva a otro tema que es súper interesante y que no quiero dejar pasar, que es a propósito de esto que los comités, o sea, perdón, que los copropietarios de repente lo rechazan, no lo entienden, o hay que convencer. Parece muy curioso, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, que la ley obliga a ajustar los reglamentos en un periodo determinado, pero dice que esa modificación, como todas las modificaciones del reglamento, tiene que ser aprobado en asamblea. Eso a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque O nosotros, consulta por escrito.
no, claro, o consulta por escrito, pero tiene que ser Ya. aprobada por los copropietarios. Y nosotros, en introducción al derecho, en teoría del derecho, nos enseñaron que la ley, ¿cierto?, manda y prevalecen siempre sobre los acuerdos entre particulares. Entonces, yo creo que es bastante especial. Ahora, eso seguramente está pensado en lo que decía José Manuel antes, respecto a que, como se mueve un mecanismo grande para modificar un reglamento, se aprovecha también de incorporar otras cosas. ¿Te fijas? Incorporar otras sanciones, digamos, otras infracciones, otras multas. Hay que eh, aprovecharlo. pero si es solamente ajustarlo, y tú puedes, esta es por lo menos mi teoría, si tú pudieras mostrarle, exponerle a la comunidad en un documento con los cambios marcados, que es solamente un ajuste, no veo la razón de hacer esta doble validación, sobre todo pensando en que la ley prima sobre los reglamentos, digamos, y sobre la voluntad de los individuos. Perfecto. José Manuel, ¿cuáles serían los principales ajustes que hay que hacer de acuerdo a la ley? A ver, yo te diría que por lo menos lo que yo he propuesto a los clientes que asesoro, el 95% del articulado es lo que dispone la ley y el reglamento de la ley. O sea, lo que hay que hacer es meter en una licuadora, he puesto yo el ejemplo, los 100 artículos de la ley, los 50 del reglamento de la ley y el reglamento con propiedad completo y ahí ver cuáles se mantienen y cuáles se modifican. Y es por eso que es un trabajo bastante acucioso porque hay que ir artículo por artículo. Entonces, en ese sentido, el 90 y tantos por ciento del texto, a mi entender, es tal cual como dice Fermín, lo que dispone la ley y el reglamento de la ley no nos da mucha maniobra. Nos guste o no nos guste que no hay segunda citación, no podemos ponerla, ¿no es cierto? Nos guste o no nos guste que se pueda, que no se pueda cortar el agua o el gas frente a la morosidad de gastos comunes. Eso no podemos modificarlo. Entonces, por una parte, el 5% restante, que digo yo, por ponerlo gráficamente, a mí me gusta meterme algo, pero muy poco, en temas sensibles, porque los temas sensibles cuando uno se mete son súper complejos y ahí pueden haber muchas opiniones, como es Claro. empezar a regular, por ejemplo, los arriendos temporales. Ahí uno se mete la pata a los caballos y no sabe cómo va a salir, porque pueden haber intereses muy contrapuestos. Sí. Pero hay cosas que sí están todos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de las conductas, yo creo que la regulación de la tenencia responsable de animales en el reglamento deberá estar, porque la ley estableció que los reglamentos no pueden prohibirlo, pero sí lo pueden reglamentar, especialmente el tránsito por los espacios comunes. O sea, esa es una conducta que yo regulo y en general me va bien con esa, salvo que a veces quieren limitar en cuanto a la cantidad de animales o el peso o qué sé yo, que son más Mm. complicados. Y lo segundo que yo también incorporo como conducta infraccional, que esto es solo una recomendación, no es que yo lo exija, digamos, no es una exigencia legal, es poner algo sobre la ley Carin en el sentido de que si hay un copropietario que violenta a un trabajador o un residente, bueno, que tenga alguna sanción y se le pueda cobrar una multa por eso. Sí. Y el resto es lo que se modifica. Es básicamente el órgano de administración, todo lo que son las asambleas, incorporando las asambleas telemáticas, todo lo que es comité de administración, todo lo que es el administrador, eso es totalmente nuevo, hay que copiarlo completo nuevo. Hay Mm, cambios también en el fondo de reserva, hay cambios en el seguro de incendio, en el registro propietario, en el plan de emergencia, que ahora se agregó el plan de evacuación. Yo diría que esas son las materias que uno tiene que meter de todas maneras. ¿Y en qué se mantiene? Se mantiene todo lo que es la individualización del terreno, los deslinde, los permisos, la recepción, etcétera, en los derechos de uso y goce exclusivo que existan ya constituidos, en los porcentajes de dominio, porcentajes de pago, gastos comunes y algunas limitaciones y restricciones que ya tiene. Porque a mí me ha pasado con esto termino que hay comunidades que me dicen, oye, pero ¿para qué vamos a modificar el reglamento? Si fíjate que el reglamento es súper bueno y llevamos 40 años aplicándolo, Claro. ¿para qué lo modificamos? No vale la pena. Bueno, después veamos qué pasa si uno no lo modifica, pero darle vuelta a los copropietarios esto, entonces yo trato que el ajuste sea dentro de lo posible, lo más sencillo posible, porque si no, va al fracaso. Aprovechando que mencionaste lo de la ley Karim para los trabajadores, allí también en el reglamento de copropiedad, José Manuel, ¿se podría establecer alguna sanción o multa o prohibición de agresión verbal o física en contra de los comités de administración, de los administradores, de otros copropietarios en reuniones, por ejemplo?
Lo que pasa es acuérdate que la ley Karin se aplica en la relación, Sí, está regulado en pero el Código de Trabajo entre empleador y trabajador. no Aquí estoy diciendo que sea la ley Karim, sino que te digo, digamos, aprovechando eso, se puede poner también algún tipo de lo que pasa es prohibición. que, mira, yo creo que no sé si es necesario tipificarlo en un reglamento y decir que está prohibido maltratar de obra o de palabra al administrador o al comité, ¿no es cierto? Porque esos son principios generales que se aplican siempre, digamos, Pero porque no, en el fondo... pero no son eh, infracciones. O sea, Sí, sí, pero puede ser una infracción también al propio reglamento, porque tú puedes, digamos, faltarle el respeto a una persona de por sí, una norma infraccional, pero acuérdate que el que aplica la multa es el mismo comité y le faltaste el respeto al comité, entonces está haciendo juez y parte. Es ya, complicado, creo yo. Es ¿Mm? complejo, sí. correcto. Ok. Sí, ese es un tema súper interesante porque, porque la aplicación, no me voy a meter en la ley Karim porque no soy abogado laboral y yo coincido plenamente con lo que dice José Manuel en relación a que yo por lo menos cuando mis clientes me lo han preguntado, yo les he dicho que no es conveniente incorporarlo. Hay una cuestión difusa, hay una teoría también de la representación en derecho laboral. Mm, Y aquí sí me voy a meter porque esto sí me lo sé de derecho laboral, que es que se entiende que representa al empleador cualquier persona con la facultad de obligarlo, ¿no? O que salga, digamos, al público como representante de la empresa sin necesariamente tener poderes conferidos para eso. Y entonces cabe la pregunta claro, perdón, el empleador es la comunidad, eso no cabe ninguna duda. El empleado, porque algunos dicen, no, es que es el administrador, no, el administrador es el representante de la comunidad, pero el claro. empleador es la comunidad. Ahora, dado que la comunidad se conforma, ¿cierto?, por un grupo de copropietarios, cabe también hacerse la pregunta de, bueno, ¿y cada copropietario individualmente, cuando maltrata a un conserje, podría aplicarse la ley Karen? Y ahí la respuesta es, el derecho está en los tribunales. Y en este caso, Ya, la inspección del trabajo, sí. que se configura o se cree, se da ínfulas de tribunal. Eh, Vamos a ver qué se dice al respecto. Yo lo que he hecho Bueno, en algunos condominios es precisamente poner esta multa, porque también tengo un poco de temor reverencial con los juzgados de policía local, que a veces tienen criterios distintos. Entonces algunos dicen, si tú me preguntas a mí, claro, una infracción, digamos, el maltrato al personal es de por sí una infracción, al reglamento, a la ley, en fin. Pero hay juzgados de policía local que te dicen, está bien, pero si no está dentro del catálogo, no los puedes multar. Entonces yo, cuando me lo piden, lo pongo. ya. Ok. Ahora, aprovecho a ti mismo, Fermín. ¿Hasta cuándo hay plazo para modificar la ley de copropiedad? Y pongan toda atención porque este plazo es sumamente importante. Mira, originalmente lo que dice la ley es que el plazo es de un año desde la dictación de la ley, ¿no? Y luego, esto pensando en esta cierto, media quimera de que el reglamento iba a salir muy luego, Sí, porque disponía que así fuera, ¿no? Y el reglamento se demoró casi 3 años, ¿ah? Se quedó corto en 3 meses para cumplir los tres sí, años. Eh, y por lo tanto, entre medio, el Ministerio de Vivienda tuvo que sacar algunas circulares, una interpretativa, ¿cierto? Hay por ahí que no se entiende nada lo que dice. Son 2 páginas, pero hay que dedicarle mucho tiempo para poder entender qué quisieron decir. Lo más divertido es que cuando uno pide explicaciones a la autoridad, ellos te leen. Creo que José Manuel una vez contó que la directora de la mesa ejecutiva de condominio se limitó a repetir lo que decía el circular. Pero para ir al punto, hay una circular que sale en la mitad cuando ya se dieron cuenta que la Contraloría les había objetado, les había reparado, ¿cierto? Y había ido y vuelto varias veces, por lo menos creo que fueron tres, que dice que es un año desde que se publique el reglamento de la ley. Y ese año se cumple ahora el 9 de enero del 2026. Es decir, en un mes y muy poco tiempo más, 9 días más. Bueno, por ahí más o menos, pero Un mes y 12 días más. entonces, Me falló la ¿en qué matemática. fecha me dijiste? 9 de enero del 2026. Ok, ¿y qué pasaría a contar del 10 de enero de las comunidades, en cuanto a las comunidades que no hayan hecho las modificaciones al reglamento de copropiedad? O los ajustes. Mira, lo que, lo que Lo que se dice, como bien lo decía José Manuel, se dice en el artículo 100 y respecto de las comunidades que se hubieran ajustado a la ley anterior. O sea, dice las comunidades que se hubieran acogido a la ley 19.537 deben ajustar los reglamentos en un año.
¿ya? Y luego, en el primero transitorio, si no me equivoco, dice que la sanción es la aplicación del reglamento tipo de la ley. Lo dice, los que no se doten de reglamento. La Ok, sanción es el reglamento tipo. Pero me parece que esa interpretación va a ser un poco más extensiva y se va a extender también a los que no lo ok, modifiquen. pero pensemos que no. ¿Qué pasaría entonces el día 10 de enero? ¿Significa entonces que el reglamento de copropiedad de mi condominio ya no es válido y todo lo que ahí se establece ya no corre y tengo que usar ese reglamento tipo? Mira, eh, la respuesta es que por lo que dice la ley es que sí, que se va a aplicar el reglamento tipo. Ahora, volviendo, ¿qué implica porque Sí, esto es interesante, qué implica que rija el reglamento tipo? En realidad, si volvemos a lo que conversamos hace un par de minutos atrás, los reglamentos son una copia de la ley, salvo en partes muy, muy especiales, como por ejemplo las infracciones y las multas. Y por lo tanto, y el reglamento de la ley, el reglamento tipo, que surge a propósito de la ley, o que manda a dictar la ley, es también una copia de la ley. Por lo tanto, mi reglamento adecuado debiera parecerse bastante a lo que dice ese, ¿ya? Salvo que el reglamento tipo no va a incorporar multa. Entonces, ¿cuál va a ser, en realidad, a mi juicio, el tema central de esta sanción? Es que los copropietarios a los que se les cursa una multa pueden concurrir válidamente al juzgado de policía local y decir, esta multa no está contemplada en el reglamento y la ley dice que tiene que estar contemplada en el reglamento. Porque a mí se me aplica el reglamento tipo que no ujú, tiene considerada esta multa, salvo estas multas genéricas por la seguridad y salubridad del condominio. claro. Entonces podría ser una situación bastante compleja para la comunidad en esa situación, porque se puede ver enfrentada a una serie de infracciones a la que digamos, podría provocar un tremendo desorden dentro de la comunidad si es que tiene residentes que no son respetuosos de las normas habituales de convivencia. Eh, José Manuel, ¿cuál es el procedimiento legal para llevar a cabo entonces una modificación o un ajuste al reglamento de la ley? Perdón, al Sí, mira, reglamento de propiedad. yo tengo una mirada distinta que la de Fermín respecto a qué pasa si no se cumple dentro del año. Ah, Y ya. quiero volver un poquito más atrás. Sí. Primero, un tirón de orejas para la autoridad, que me parece que una ley que se demoró casi 5 años en su tramitación, que fue la ley de copropiedad, que no sé si era tan necesario modificarla o dictar una nueva, yo tengo mis dudas, pero ya se hizo. Que se demore después casi 3 años en el Ministerio de la Vivienda en dictar el reglamento de la ley. O sea, se demoró 2 años más. Y ojo que, curiosamente, si uno revisa el reglamento de la ley, dice que está dictado con fecha, tengo aquí el diario Sí, oficial, ¿ah? Dice que la fue original. dictado con fecha 4 de abril del 2023. Entonces, esto, perdón, creo que es una toma de pelo, digamos. O sea, Sí, un lo reglamento es. que se publicó el 9 de enero del 2025 y su fecha es del 4 de abril del 2023. Para Ujú. parecer que cumplió Que dentro de plazo. cumplió. Claro. Claro. Me parece que, no sé, Poco no sé cómo serio. calificarlo, poco serio, poco serio. Pero eso ya pasó. Pero ahora resulta que todas las exigencias vienen para los copropietarios, para los administradores, para los presidentes, para los miembros del comité, porque por una parte tenemos estancado lo que es el Registro Nacional de Administradores, que está saturado. Hay muchos administradores que yo asesoro que han hecho su solicitud y la han hecho hace varios meses y no se prorrogó el plazo también para inscribirse. Resulta que para modificar el reglamento me dan el plazo de un año. Sin embargo, el Ministerio de la Vivienda se demoró 3 años en dictar el reglamento, en circunstancias que no se ha modificado en la gran mayoría de los edificios. Entonces, yo creo que hay que ser consecuente. O sea, si el Ministerio de la Vivienda se demoró 3 años, bueno, darle un plazo, o sea, el llamado a la autoridad, y se lo he dicho personalmente incluso, de Me que tiene que consta. prorrogar este plazo, aunque sea un gobierno que está terminando, ¿no es cierto? Pero igualmente esta institución tiene que seguir funcionando, si no, no porque haya un cambio de presidente, tiene que esto empezar borrón y cuenta nueva, tiene que seguir. Y respecto a lo que dijo Fermín, yo tengo una mirada un poco distinta en cuanto a qué pasa, cuál es el efecto jurídico práctico de no cumplir con esta norma, porque cuando el artículo primero transitorio hace referencia a que se entenderá aplicable al condominio el reglamento tipo que dicta la autoridad, está refiriéndose a aquellas A los que no hubieran comunidades. tenido antes.
que no claro, hubieran tenido antes reglamento. O incluso dice que yo no sé cuáles son esas, habiendo surgido que se originen en una comunidad que no signifique copropiedad en los términos de la ley. Yo no sé si se refiere a las comunidades agrícolas, digamos, a las parcelaciones de las agrado. parcelaciones. Pero yo creo, personalmente pienso que la, la, no es que, porque si no sería muy fácil para una comunidad decir, mira, no, yo automáticamente entonces me acojo a este reglamento de la ley que se le va a producir un desbarajuste, porque si se aplica el reglamento tipo, digamos, del reglamento tipo, bueno, ¿cómo va a cobrar los gastos comunes? ¿Qué alicuotas va a aplicar? ¿Qué pasa con los derechos de uso y goce exclusivo? O sea, nos vamos a quedar en una situación aún peor. Yo creo que llegado el vencido el 9 de enero, aquí va a tener el derecho, la autoridad, a través de los juzgados de policía local, de poderle aplicar una multa al condominio o a la comunidad, al administrador y a los miembros del comité, porque recuerden que son los miembros del comité, de acuerdo a la ley, quienes tienen que presentar esta ajuste al reglamento de copropiedad. No creo que la guillotina llegue el 10 de enero. No. Podrá venir después. Yo creo que las mayores problemas se van a producir y yo ya me ha tocado un par de clientes que han tenido problemas, por ejemplo, en los bancos, cuando hay que registrar los poderes de un nuevo comité o de un nuevo administrador. Me pasó ya con un banco que estaba pidiendo el reglamento ajustado. Y me pasó con otro condominio que le quisieron hacer un corte de suministro eléctrico moroso a través de Enel y Enel también pidió la actualización del reglamento. Y creo que lo más grave, como consecuencia de lo que puede pasar, que no me extrañaría que también cuando se venda una unidad acogida al régimen de copropiedad dentro del estudio de título que haga un abogado, especialmente de banco, ¿no es cierto? Va a decir, a ver, va a tener un listado de documentos y el listado va a decir modificación de reglamento de copropiedad y copia del ajuste del reglamento inscrito en el claro. conservador. Eso lo van a pedir los bancos seguramente. Entonces, eh, ah, no, Ok, entonces ahí se va a producir una presión. Resulta, hoy van a llamar al comité o al administrador, señor, no puedo vender mi departamento, tengo un interesado, se me va a caer el negocio. ahí va a Sí. ser complicado. Tenemos que ir a una No, pausa, no se mueva nadie y seguimos conversando con Fermín Oyarzún y José Manuel Figueroa. No se Perfecto. vayan, volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles a todos que pueden mantener la piscina de su comunidad siempre en perfectas condiciones, si están siendo mantenidos por los expertos que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina. Valle Azul, deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazul.spa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961206001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación del mismo y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. Conoce las ventajas en coliver.com y agenda una demostración con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. Y es por eso entonces que te puedes olvidar del papeleo y puedes ganar tiempo en lo que verdaderamente importa con Coliver. El software todo en uno para condominio y puedes reducir hasta aproximadamente el 70% del tiempo en tareas manuales. Centraliza la atención al residente, gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Y estábamos conversando con José Manuel Figueroa y también con Fermín Oyarzún sobre los aspectos de las modificaciones al reglamento de copropiedad. Y estábamos viendo sobre el procedimiento ahí, qué era lo que había que hacer, cómo había que modificarlo. Y para ello entonces quiero preguntarte, Fermín, ¿quiénes son los que tienen derecho a proponer modificaciones al reglamento de copropiedad según la ley? a ver, la ley, la adecuación del reglamento de propiedad, ¿cierto? Es de cargo o la propuesta de cargo del comité de administración. Sin perjuicio que hay una norma en la ley que permita a los copropietarios, ¿cierto?
forzar una asamblea con un 10% y en esa asamblea el tema puede ser modificación de reglamento. Y yo me imagino que uno de ese 10% podría ser el caso que ponía José Manuel antes, de este propietario que quiere vender y el banco le repara los títulos. Pero por reglas generales el comité de administración. Entonces, el proceso más típico es que el comité de administración trabaja en conjunto con un abogado, ¿cierto? Elaborando un texto eh, que vinculándolo con la primera pregunta, por lo menos lo que hacemos en nuestra oficina es modificar el vigente trabajando sobre el mismo texto, pero esto es un Claro. tema de gusto, si al final lo que importa es que tenga las menciones que tiene que tener, que son iguales para todos. Eh, Luego de eso se consensúa ese borrador, ¿cierto? Se intercambian versiones, comentarios, etcétera, y se propone a la asamblea. Es decir, se propone más bien a los copropietarios, que pueden estar reunidos en asamblea o por el método de la consulta escrita. Luego de eso, una vez aprobado, se reduce a escritura pública ese acuerdo de consulta escrita o el acta en la que se acordó, o se hace una escritura de modificación separada, también se puede hacer, y se ingresa al conservador de bienes raíces. Bueno, Ese es a grandes rasgos el proceso. sí, eso de acuerdo a lo que estaba diciendo Fermín José Manuel, existen dos posibilidades para la aprobación de este reglamento de copropiedad, que son perdón, a través de una asamblea o la siguiente Consulta por sería la escrito. consulta por Consulta por escrito. escrito. Estas son las dos únicas opciones, ¿existe otra? ¿Cuáles son los quórum? ¿Cuáles son la exigencia que debiese tener una Sí. u otra opción? A ver, acordémonos que en el artículo 15 de la ley, donde viene todo el detalle de las asambleas tanto ordinaria, extraordinaria de mayoría absoluta y extraordinaria de mayoría reforzada, establece que todas y cualquiera de estas materias, tanto ordinaria como extraordinaria, pueden ser objeto de consulta por escrito. O sea, hoy día la consulta por escrito, a diferencia de la legislación anterior que estaba restringida a unas 5 o 6 materias, hoy día es aplicable para cualquier materia, para cualquiera, incluyendo, por cierto, la modificación del reglamento o el ajuste al reglamento de copropiedad. Acordémonos que la consulta por escrito exige previamente que se haga una sesión informativa que no requiere quórum, no tiene formalidades. Podría incluso ser telemática o podría ser presencial o podría ser la misma asamblea ordinaria, que es lo que yo hago normalmente. O sea, o hago una sesión informativa telemática o en la misma asamblea ordinaria se trata como sesión informativa y después se manda la consulta por escrito. Y requiere la participación y la aprobación, tanto en asamblea o en consulta, los quórums son los mismos, de la mitad más uno de los derechos, o sea, 50,01%. Ahora, sí quiero hacer referencia a una cosa que aquí, no sé qué, Fermín, qué opinión tiene. Primero un comentario que me parece increíble que una materia tan importante como modificar el reglamento, donde yo podría poner normas más restrictivas o al revés, menos restrictivas, pueda ser, pongámonos en un escenario así bien extremo, ¿no es cierto? Podría ser aprobado por los arrendatarios, ¿no? Porque la ley le permite a los arrendatarios participar en la asamblea ordinaria, siempre, en la medida que no participe el propietario, no concurra, no haya dado poder y no haya manifestado lo contrario. En la ordinaria y en la extraordinaria de quórum de mayoría absoluta como es esta. O sea, los arrendatarios pueden modificar el reglamento de copropiedad. Lo que me parece que, yo no tengo nada contra los arrendatarios, yo también he sido arrendatario, pero me parece que es una aberración. Es como que los estatutos de una sociedad lo modifiquen los empleados de la sociedad, pues. No sé, por poner un Claro. ejemplo así, y no los dueños. Y lo segundo, que yo en esto he sido categórico, no sé qué opinión tiene Fermín en cuanto a la participación de los arrendatarios en la consulta por escrito. Yo estimo que la participación de los arrendatarios en la asamblea es una cosa totalmente excepcional, cumplido ciertos requisitos, solamente para la asamblea ordinaria, extraordinaria y mayoría absoluta, en la medida que el propietario no concurra o se da poder el que el propietario no asiste y no haya manifestado su voluntad en contrario por algún medio. Pero de ahí a pretender que la consulta por escrito puedan participar los arrendatarios, lo encuentro complejo porque le estamos dando una extensión a la ley que no está dada, en el reglamento de la ley tampoco lo indica, y además estamos multiplicando la consulta porque supongamos que la mitad del edificio está arrendado, quiere decir que yo entonces la consulta se la tengo que mandar igual a los propietarios
y al 50% del resto que son arrendatarios. Y después me van a llegar las respuestas nomás. Entonces me va a llegar la respuesta, por ejemplo, el propietario y arrendatario. Voy a tener que descartar una, porque una me puede decir aprueba y otro rechazo. ¿A cuál descarto? La última que me llegó, la primera, la del propietario, la del arrendatario. Entonces la verdad que es un caos. Entonces yo creo que perfectamente uno puede sostener que la consulta por escrito es un mecanismo establecido para propietarios o personas que tengan poder suficiente. Si me aparece un arrendatario o un tercero que tiene un poder de representación del propietario, ya sea amplio o restringido, habrá que revisarlo, tiene las facultades suficientes para poder aprobar la consulta. Eh, yo, a Fermín. mí me llama mucho la atención esta desvinculación eh, histórica entre las decisiones de la Asamblea y el dominio de las unidades. Es decir, que deje de existir este vínculo y ahora la representación por defecto haya cambiado absolutamente, porque antes no podían representarlos salvo que tuvieran un poder, y hoy día es todo lo contrario. Pueden representarlos salvo que el copropietario eh, manifieste lo contrario a la administración. Eso es bien llamativo, no sé por qué será, tampoco es el punto de la respuesta. Eh, Creo que hay algunas luces de por qué es en algunas disposiciones que hablan de la no discriminación, de las perspectivas en fin, de ciertas cosas más sociales y probablemente muy políticos en lo que no voy a entrar. Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque no nos olvidemos que los intereses de los arrendatarios con los intereses de los copropietarios pueden ser contrapuestos, ¿ya? En uno que es esencial, el copropietario siempre va a querer la plusvalía de su unidad, siempre, y por lo tanto cuando le proponen temas que van desde el aguinaldo para los conserjes o a la modificación de reglamento, pasando por las pinturas, la fachada, la mantención, etcétera, va a decir, bueno, esto no es un gasto, es una inversión. Pero el Claro. arrendatario muchas veces dice, bueno, yo voy a estar aquí 2 años y en realidad esto a mí no me va a servir, pero voy a tener que pagar de más, entonces voto en contra. Y por eso me parece tan importante la idea de socializar el borrador de la modificación antes y de recalcar y relevar la importancia de que los copropietarios eh, participen, es decir, transmitirle a los copropietarios cuán importante es que sean ellos los que voten la modificación del reglamento. Y luego, el mismo artículo 15 y el reglamento algo lo regula también, establece que se tiene que acreditar por medio fehaciente, ¿cierto? La participación, y por lo tanto ahí hay que hacer un doble trabajo, pero poder cerciorarse, ¿cierto?, de que la persona que da la respuesta de partida es una, por unidad, ¿cierto? Eh, que no hayan votos duplicados. El procedimiento tiene algunos vacíos, ¿ah? Y podría ser mal usado. Si ustedes se fijan, si se aprueba la modificación por asamblea no es tanto, pero yo me temo que lo que podría pasar con la regulación actual es que incluso un comité entre cuatro paredes modificar el reglamento de propiedad, por vías por supuesto ilícitas, pero con el procedimiento actual que tenemos, nosotros podríamos decir, bueno, el comité podría hacer un acta de acuerdo con el reglamento, con el proyecto que ellos quisieran, y decir, mira, esto se hizo, esto es muy mal pensado, pero es uno de los vacíos de la ley. Se hizo la consulta con tal fecha, esta fue la respuesta que tuvimos, se manda a la notaría, se reduce y se inscribe en el conservador y mientras esté bien hecho, se va a inscribir en el conservador. Entonces, el procedimiento tiene fallas, como tiene muchas fallas, como tiene muchas otras secciones de la ley fallas. Yo coincido plenamente con una cuestión que es basal, que es la ley podría haber sido pulida, la 19.537, podría haber sido mejorada, pero no había necesidad de hacer una ley nueva, ¿ya? Yo sé que me estoy desviando un poco de la pregunta, pero me parece importante decirlo. Eh, y en las cosas que modifica, en muchas de ellas pone en realidad en un zapato chino a los administradores y a los comités. O sea, deben haber pensado, a mí me tocó estar en algunas comisiones de la Comisión de Vivienda de la Cámara y del Senado, y seguramente lo que pensaban es, oye, pero les vamos a bajar el quórum de las ordinarias de 60% al 33%. Entonces, espectacular, pues vamos a tener más participación, claro, pero elimina la segunda citación, Claro. sabiendo que el porcentaje de participación es menos del 20% en promedio, salvo que se tenga que aprobar ¿cierto? Una indemnización de parte de la inmobiliaria, una indemnización de parte por el mantenedor de los ascensores, pero si no, es muy baja. Entonces, este es uno de esos temas. Está muy bien, y es una de las cosas buenas, que se haya ampliado la posibilidad de consulta escrita a todas las materias, antes eran algunas y de asamblea extraordinaria. Pero sí hay que observar estas cosas. O sea,
quizás habría que darle una segunda revisión al tema de este cambio en la representación por defecto y cuánta incidencia tienen los arrendatarios. ¿Cómo, cómo se pueden asegurar las comunidades, a propósito de lo que está diciendo Fermín, que las modificaciones cumplan con las normas legales y reglamentarias de acuerdo a la ley, José Manuel? A ver, yo creo que es más fácil hacer la modificación del reglamento, más fácil entre comillas, como dice Fermín, en una asamblea, porque va el notario, el ver si hay quórum, después se hace el acta, había más gente, ¿no es cierto? Y si hay poderes, el mismo están puestos los poderes. Entonces, creo que podría ser más segura, ¿ah? Pero la experiencia que tengo yo es que a la asamblea va muy poca gente, Sí, tanto ordinaria como extraordinaria, aunque hayan temas importantes, la gente va poco. Y creo que por otra parte, que me parece, porque tú me dirás, bueno, pero se pueden sacar poderes, pero un poder para una asamblea extraordinaria para modificar el reglamento es un poder en blanco. O sea, yo le estoy pidiendo a un señor, mire, deme su sí, pues, voto y sí. yo voy a votar por usted. ¿Y qué voy a votar por usted? No sé lo que voy a votar por usted, pero voy a votar por usted. Entonces, en ese sentido, creo que la consulta por escrito es más transparente en el sentido de que uno ya está mandando el texto que se está sometiendo a la votación. Es más inflexible, eso sí, porque yo no lo puedo modificar en el camino. Ya va el texto de esas características. Ahora, para resguardar, esto es lo que hago yo. Esto lo que dispone la ley es que el acuerdo de la consulta debe ser reducido a escritura pública. Pero yo lo que estoy haciendo, este es un resguardo que lo doy como tips especialmente a los abogados, es tener el respaldo de que la consulta propiamente tal, todas las respuestas, y creo que se lo comenté a Fermín, y Sí, se un protocolizan. pequeño tabla, digamos, con los porcentajes de aprobación, rechazo y abstención, se han protocolizado en una notaría. ¿Eso qué significa? Que en definitiva el documento original queda en manos del notario, a mí me dan una copia, por así decirlo, ¿no es cierto? Con eso se le está dando fecha cierta, porque yo puedo inventar después los poderes, puedo inventar cualquier cosa. No, aquí está todo documentado desde el primer día y eso es como un respaldo de que efectivamente ahí están los votos en el fondo. Ahora sí, hay que tener cuidado dentro de eso porque hay una obligación, tanto en la ley de protección de datos como en la ley de copropiedad también, es una obligación del administrador que tiene que resguardar y la confidencialidad de los datos y la información que se le suministra. Entonces, bueno, toda la información que recibe el administrador incluso por motivo de la consulta. Acuérdense que en el reglamento de la ley dice que con la consulta debe adjuntarse una fotocopia del carnet de identidad. Entonces, el carnet de identidad yo no lo protocolizo, digamos, sino que lo dejo fuera, porque Mm. ahí le estaría dando publicidad a un documento que es confidencial. Pero así lo hago yo, pero yo creo que el otro día alguien le comentaba que me da la idea que el legislador empezó con mucho interés en regular las consultas por escrito y la reguló hasta cuando está hecha la consulta nomás, pero no lo que pasa que después, porque dice quién la hace, cómo se hace, para dónde se manda, digamos, por correo electrónico puede mandarse, etcétera. Pero una vez que ya tengo la respuesta, bueno, ¿qué hago con ella? ¿Te fijas? Si la consulta le hizo el comité, lo lógico es que el comité el que haga después un acta y esta se reduzca a escritura pública, eso es el criterio mío por lo menos, pero creo que a la ley Sí, le sí. faltó terminar cómo se termina la consulta. No basta con decir se reduce a escritura pública. ¿Qué es lo que se reduce a escritura pública? ¿El acta de qué? ¿Del acta de comité? ¿El documento de la consulta propiamente tal? ¿Quién lo reduce a escritura pública? O sea, como que después se fue a tomar desayuno, digamos, de cuando estaba haciendo la consulta al legislador y le faltó después del desayuno o del almuerzo, revisar qué hacemos cuando ya tenemos, porque el acta de asamblea está súper claro, o sea, te dice quién cita, cómo se cita, cuál es el plazo, etcétera. Y en la consulta también dice que debe tener un plazo de respuesta, tiene que venir acompañado los documentos, todo lo demás, pero después cuando ya termina, tal como en el acta dice que tiene que ser firmada dentro del plazo de 30 días, hay alguna materia que debe ser reducida a escritura pública, debe estar pegada en el libro de acta, foliado, etcétera. O sea, viene toda una reglamentación. En cambio, las consultas no vienen. Esta norma es aplicable, lo que estoy diciendo, esta crítica, tanto al proceso de modificación del reglamento o cualquier otra consulta que se haga. ¿Mm? Claro. Sí. Hay Eh, dos temas que, solo muy, eh, muy corto. dale, dale. Dos temas que parecen interesantes es la consulta escrita y tomo también un poco lo que conversábamos antes de los arrendatarios. Los poderes
son en general, salvo que alguien tenga conocimiento cierto de materias más bien corporativas, son genéricos, son generales. A diferencia de los poderes, por ejemplo, para asistir a juntas de accionistas, las sociedades anónimas, en que tú tienes que decir, ¿no? Uno de los requisitos que te da el reglamento de ley es decir, manifestar cuál es la voluntad y qué encargo le estás dando concretamente, es decir, tienes que votar en tal sentido, que es algo que también podría mejorarse. Y lo otro que hay que tener presente es que la consulta escrita no tiene la simultaneidad de deliberación que tiene la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Y por lo mismo es binaria, es decir, que es otra cosa que hay que también transmitir a los copropietarios. Cuando yo recibo una consulta, yo solo puedo votar sí o no. Claro, Eh, y yo voto sí o no al proyecto completo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo como copropietario la consulta, cuando la administración envía la consulta, ya hay, después de la sesión informativa, por supuesto, ya hay, van a haber desde el minuto uno respuestas, o podríamos asumir que van a empezar a recibirse respuestas. Y por lo tanto, si yo modificara entre medios, si un copropietario me pusiera ahí en observaciones, mire, yo estoy de acuerdo, pero en el artículo 15 yo le cambiaría tal cosa, si nosotros tomáramos esa modificación del artículo 15, en realidad va a haber habido gente que votó por el proyecto original y que quizás no hubiera votado por él. Entonces, es binario, es sí o no. De repente, y algo que es bueno, porque para la administración y para la comunidad en general es mucho mejor que sea eficiente el proceso, pero también se corre el riesgo de que se rechace, y lo he visto, gracias a Dios, minorías, pero ha pasado, que hay copropietarios que no están de acuerdo con una línea del reglamento. Me pasó hace 2 días atrás con la cantidad de horas que podían usarse los estacionamientos de visitas. Entonces decía 4 horas, no, es que yo diría que son 6, como no se adopta, perfecto, rechazo. Entonces, esas dos cosas quería hacer presente. oye, ¿qué papel juega el administrador en el proceso de la modificación del reglamento, de acuerdo a la A ver, ley? el administrador un poco el director de técnico aquí, porque aunque no lo dice la ley, pero recordemos que la mayoría de los casos los miembros del comité son cargos que no son remunerados, salvo, bueno, no me quiero meter en ese tema, pero en el fondo es gente que lo hace en su tiempo libre, entonces tiene un administrador, el administrador tiene la base de datos, tiene los nombres de los propietarios, tiene los correos electrónicos, etcétera. Entonces, en definitiva, yo creo que la misión del administrador primero es informarle al comité, que es bien obvio lo que voy a decir, pero que de repente las cosas obvias no se dicen. El administrador debe estar en conocimiento e informarle al comité que tiene la obligación de actualizar el reglamento de copropiedad y que tiene un plazo que está corriendo y que está por cumplirse, ¿no es cierto? Y tercero, que tendrá que orientarlo, porque claro, hay comités que entienden más y hay comités que no tienen ni idea ni dónde están parados, digamos. Entonces, ahí habrá que orientarlo. Mire, yo tengo, no sé, un profesional, una oficina de abogado o quien sea, porque eso no lo dice la ley, pero es bastante obvio que una modificación, sobre todo que cada vez los reglamentos son más complejos, deberá hacerlo un profesional. Entonces yo creo que el que tiene que informarle al comité, orientarlo, darle quizás dos o tres alternativas de presupuesto de una oficina de abogado que le haga este tema, es el administrador y después se va a tener que encargar de tramitar esto, mandar, incluso ahí se produce un problema de que en la consulta por escrito hay una pasividad en general de la gente, cuesta mover a la gente, Sí, tal como lo decía, muchas veces a mí me dicen, "Oye, pero ¿para qué vamos a modificar el reglamento? Fíjate que tiene 40 años, el edificio mío está estupendo, no necesitamos modificar el reglamento". Entonces tiene que hacer un llamado después puerta a puerta. Entonces ahí, ¿hasta qué punto lo debe hacer el administrador, lo debe hacer el comité, lo debe hacer el mayordomo? Ahí habrá que organizarse o el mismo comité se organiza, de que cada uno le saca la firma una a su cantidad piso, determinada. etcétera. Pero Claro, hay que organizarse, pero yo creo que son pocos los comités de administración que son proactivos en esto. Yo creo que sí. la proactividad deberá venir por parte del administrador, sin perjuicio de que la ley dispuse que quien debe hacer esta propuesta de actualización de reglamento el comité. O sea, yo creo que si hay una falta, la está cometiendo más el comité que el administrador. Pero yo creo que en definitiva, siempre el hilo se corta por lo más delgado y el administrador va a salir bastante Siempre, malherido, digamos, si, claro. si no hace esta pega, digamos. ¿Mm? Ok, para terminar o para ir terminando, y esta es, digamos, quiero que
los dos contesten si es que quieren. Eh, Podría ser una conclusión, no sé si será antojadiza o fue lo que entendí, en que si pasamos el día 10 de enero sin tener el reglamento de copropiedad, las comunidades, el administrador o el comité de administración podrían en algún momento ser objeto de alguna sanción, digamos, bueno, sanción por parte Multa, de la autoridad multa. quien corresponda, ¿verdad? Y en segundo lugar, después del 10 entonces podría haber un caos en las comunidades si es que tienen que dejar de lado el reglamento original, el reglamento de copropiedad original y empezar a usar el reglamento tipo que sacó el ministerio. ¿Estoy bien en la conclusión o he Sí, cometido algunos pero errores? no, agregar que creo que la sanción por parte de la autoridad creo que serían multas y mientras no se subsane la infracción, las multas se van a mantener y pueden ser, y si hay reincidencia, pueden ser hasta el doble. Y lo segundo que lo destacamos durante la entrevista de que eh, además a lo que estamos hablando del problema de interpretación, el problema de la multa, es que van a haber entes como bancos, la compañía eléctrica, el día de mañana en un tribunal para demandar un gasto común, etcétera, que uno va a tener que acreditar que se ha cumplido con la inscripción de la modificación del reglamento. Entonces, si no se ha hecho, ¿qué pasa si el banco no te registra los poderes, tiene un nuevo comité y el banco incluso te podría hasta congelar la cuenta porque no tiene, los poderes ya están vencidos, había sido un comité por un año o por 3 años, ya está vencido y te dice no está hecha la actualización y te puede congelar la cuenta? Y eso significa no va a poder pagar los sueldos, no va a poder pagar las imposiciones, va a haber que sacar plata del bolsillo de quizás de los miembros del comité Ahí, para hacer esto. Entonces creo claro. que es una cadena bien compleja. Entonces yo insisto con el llamado a la autoridad, que yo creo, estamos a un mes y algo de esto, yo creo que hay que flexibilizar. Yo no tengo una estadística, salvo la propia mía, que yo de los clientes míos será el 10-15% que han finalizado el proceso, no porque yo no haya hecho la pega, sino sencillamente ahí queda, digamos, y les mando la propuesta y que la vamos a revisar y qué sé yo, que no tenemos tiempo y ahí queda. ¿Mm? Ya. Eso. Ok. Fermín, ¿qué opinas al Yo, respecto? me parece que la respuesta de José Manuel es súper completa. Yo quiero agregar que en mi visión, eh, que las sanciones, yo ahí tengo una opinión un poco distinta, porque no tengo tan claro que los juzgados de policía local, que son especiales, que se entienda bien lo de la especialidad, pero Sí. que evalúan la prueba, ¿cierto?, de una forma especial, que tienen procedimientos especiales, ¿cierto? Y todo, no vayan a aplicar por extensión el artículo que yo... Estamos de acuerdo en que ese artículo aplica para los que no tenían reglamento, pero yo quiero ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que hemos tenido que hacer con la copropiedad por lo demás desde el año 97 en adelante, ver qué es lo que va a pasar, empezar a hacer soluciones artesanales. Lo que sí sabemos es que van a haber sanciones. Y respecto a esto de que se escucha mucho, de que, oye, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si en fin, hemos funcionado bien desde que existe el condominio, nos llevamos todos bien, la cosa anda. Es importante decir también que, a mi juicio, los reglamentos de copropiedad, para lo que son realmente importantes, es para cuando la comunidad se enfrenta a instituciones relevantes. Es decir, el reglamento importa cuando hay que informar poderes por parte del banco, cuando hay que dar explicaciones en impuestos internos, cuando se reciben multas de policía local. Ahí sí es muy importante. Y entonces los riesgos en esto, más que la multa de 3 UTM que te puede cursar que probablemente sea así, y otras 3 UTM o el doble si pasan 6 meses, ¿cierto? Y sigue es cómo va a poder funcionar la comunidad, ¿ah? Sin los poderes vigentes, si les bloquean las cuentas, en fin. Yo creo que esa es la verdadera, la sanción más grave y que ya se está empezando a ver. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, estamos atrasados. Como estamos tan atrasados, no vamos a saludar o despedirnos de nuestros auspiciadores, pero sí los saludamos sin mencionarlo. Quiero darte las gracias, Fermín, por habernos acompañado y por supuesto también a José Manuel. Muchas gracias por toda la información y las respuestas que nos han entregado. Así que quedo muy agradecido de ustedes. Muchas gracias a ti por la Encantado, pues, invitación. encantado. Un gusto Ok, siempre y a estar por usted. estos lados. Gracias. Y a ustedes, amigos, también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao.